Lenia Batres, en la cara de un ministro, lo acusa de ilegal, de charlatán, de violador. Y la verdad es que esto finalmente ha generado un total caos en la Suprema Corte. Piña está en shock porque además le han mostrado pruebas directamente a este ministro de que estaba violentando la ley al momento de sesionar para tumbar la ley eléctrica de López Obrador el día de ayer. Porque pusieron cosas muy extrañas en la sesión, que vamos a ver todo, muchas cosas extrañas, que sin embargo llevó finalmente, como dijo Lenia Batres, la ministra, a un albazo, así lo dijo, así lo ha catalogado, que bueno, acabó, en que el propio presidente, pues a pesar de que ya no tiene otras, dice que va a pedir que de nuevo se revise todo el asunto. Es realmente insólito cómo ahora estamos viendo todavía más pudrición, pero con Lenia Batres ahí, por primera vez tenemos a alguien que cuando menos les dice en su cara a estos ministros, pues que son unos corruptos. Y todo esto arranca el día de ayer a partir de que la Corte tumbó la reforma eléctrica de Obrador. Acuérdense que en esto de la reforma eléctrica ha habido 3 momentos. El primer momento fue cuando se aprueba la ley secundaria de la reforma eléctrica. Y que se aprueba y casi de inmediato este juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ahí lo conocimos todo, menos de 24 horas de que fue publicado, lo pone el amparo que frena toda la reforma eléctrica. Después, el segundo momento viene cuando el presidente enojado lanza una reforma constitucional. Esa reforma no pasa en el Congreso. Se queda a pocos votos para 2/3 partes y aparecen estos cartelitos de traidor de la patria a varios legisladores opositores. Por eso fregan mucho ahorita a Romel Pacheco. Y el tercer momento es cuando esta reforma eléctrica, la secundaria, que fue frenada por Juan Pablo Gómez Fierro, llega a la Suprema Corte de Justicia, no sé si se acuerdan, y se declara constitucional. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, pasa esto, pero de nuevo los jueces, entre ellos Juan Pablo Gómez Fierro, a pesar que se declaró inconstitucional, promueven nuevos amparos, frenan la reforma eléctrica otra vez. Y entonces ayer vuelve a sesionar la Corte por el mismo tema, aunque ya se había declarado inconstitucional. Constitucional. Esta es la primera irregularidad. O sea, la Corte lo declara constitucional y ahora regresa de nuevo el mismo tema, violando uno de los principios de derecho básicos. Ya fue cosa juzgada. Pero bueno, regresa. Regresa a la Corte y bueno, ayer la tumban. No en el pleno de la Corte, sino en la segunda sala. Y entonces dice, si bien el amparo solo fue concedido a 6 empresas privadas, la Corte aclaró que el efecto práctico es dejar de aplicar la reforma y obligar a las autoridades a operar con la versión anterior de la ley de la industria eléctrica. Esto es falso, como lo vamos a ver. No es cierto que suceda así, pero bueno, lo cierto es que pasó así. Entonces, pasaron cosas muy extrañas. Aún así, no es tan obvia y básica. Lo primero es que en este tema empezó a surgir algo que no se sabía y que lo saca Contralínea a fines del año pasado, de que 2 ministros de esta segunda sala, repito, no sesionan en el pleno, sino en la segunda sala, ahí 2 ministros tenían un conflicto de interés y la Secretaría de Energía interpuso una queja en la propia Corte contra Pérez Dayán y contra Luis María Aguilar por conflicto de interés. ¿No? O sea, Luis María Aguilar es el que está a la derecha arriba, Pérez Dayán el que está sentado en medio. ¿Y por qué tienen un conflicto de interés? Porque ambos ministros se encontraban en un conflicto de interés porque ellos son integrantes de una organización civil, Instituto Mexicano del Amparo. Y esta asociación civil interpuso un amparo en contra de la ley eléctrica. Entonces ellos iban a ser literal juez y parte. Entonces la Secretaría de Energía pedía que
tanto Luis María Aguilar, que está, repito, a la derecha arriba, como Pérez Dayán, el sentado en medio, se excusaran. Bueno. ¿Qué pasó? Pues hubo una excusa. Efectivamente, arranca la excusa. Ya no está, por cierto, bueno, ahí está Pérez Dayán, Luis María Aguilar, ¿no? En esa segunda sala, aquí está, es el presidente Pérez Dayán, Luis María Aguilar está a la derecha, pero el que se excusa no es ni Luis María Aguilar ni Pérez Dayán, es Poisek, que está a la izquierda, lo cual empezó todo muy raro. Vamos a verlo. Finalmente damos paso a los asuntos que presento esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señora secretaria, le ruego que, habiéndose aceptado por esta sala la excusa formulada por el señor ministro Javier Lainez Potisek para conocer del amparo en revisión 164 de 2023, en términos del artículo 56 de la Ley de Amparo, proceda usted a tomar la votación en el fondo. Sí, ministro presidente, doy cuenta con el amparo en revisión 164, diagonal 2023. Perdón, ¿no tendríamos primero que calificar el impedimento del señor ministro? No tengo inconveniente que repitamos la votación que se verificó en la Sí, sesión pero privada para que quede y que la quedó. pública. A petición del señor ministro Aguilar, habremos de someter a consideración la excusa del señor ministro Lainez. Sí, ministro presidente. Ministra Esquivel Moza. En contra de la excusa que presenta el ministro Javier Lainez. Ministro Aguilar Morales. Yo estoy a favor en cuanto él considera de manera subjetiva que está impedido de conocer el asunto. Ministra Batres Guadarrama. En el mismo sentido que el ministro Aguilar, por las razones expuestas por el propio ministro, respetando su decisión, independientemente de que considero que debió haberse dado trámite al recurso de recusación. Ministro Pérez Dayán. Es legal la causa de excusa que presenta el señor ministro. Ministro presidente, le informo que hay mayoría de 3 votos aceptando la excusa planteada por el ministro Lainez Potisek. Lo que dijo Lenia Batres no se entiende, pero ella está hablando de esto de la recusación, está de la que la Secretaría de Energía lo que quería era que se recusaran los otros ministros, Pérez Dayán y Luis María Aguilar. Es lo que está diciendo, ¿no? O sea, porque la Corte no le dio trámite a lo que puso la Secretaría de Energía. Pero entonces, esto es de entrada muy raro, ¿no? Que se recuse un ministro de la Corte, pero no sea el que debería recusarse. Pero esto genera un escenario que es muy poco común. Un escenario en donde queda, en lugar de que sean un número impar, queda un número par. Por lo cual, ¿qué pasa si empatan? Porque generalmente los cortes y los órganos tienen un número impar para que no haya este escenario, pero ahora sí se dio, estaba posibilidad de escenario y se dio, hubo un empate. Y entonces hubo una irregularidad. Vamos a verla. Ministro presidente, le informo que hay 2 votos en contra de la propuesta de las ministras Esquivel Moza y Batres Guadarrama y 2 votos a favor del proyecto de los ministros Aguilar Morales y el suyo. Gracias, señora secretaria. Estándose entonces en el supuesto del artículo 56 de la Ley de Amparo, al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor ministro Lainez Potisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia. Sí. Y entonces dice algo Pérez Dayán, que hay un voto de calidad. Y por lo tanto se aprueba el proyecto, lo cual es francamente violatorio. Ahí vemos que Yasmín Esquivel pues se queja. Señora ministra. Gracias, ministro presidente. Yo voy a hacer un voto particular por la forma de interpretación que se está dando por parte de la presidencia de esta sala al artículo 56 de la Ley de Amparo, porque considero que el empate a que se refiere este artículo es con relación a los impedimentos y no al fondo del asunto, cómo se está llevando a cabo la interpretación que se hace por parte de la presidencia. Por lo que anunciaría un voto particular en contra de esta interpretación,
no estoy de acuerdo con el voto de calidad que está ejerciéndose por parte de la presidencia de la sala. Gracias, ministro Alberto Al Pérez contrario, Dayán. señora ministra. Y es que lo que está haciendo Pérez Dayán es que está utilizando una ley, la ley de amparo, para aducirse al voto de calidad. Y ahí nos damos cuenta de qué se trata. De eso también se trata, que el Lainez Poisek se recusa, pero también con este tema de ley de amparo. En fin, están haciendo una estrategia leguleya, donde dice Yasmín Esquivel que están mal. Y después Lenia Batres escribe en su tuit algo que ha generado muchos comentarios. Y que, bueno, la verdad es que le da fuerte. Hoy en el marco de los amparos, ¿no? Estos que vimos, se dio albazo en la segunda sala de la Suprema Corte para declarar inconstitucionales disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Entre ellas, algunas ya discutidas y declaradas constitucionales por el Pleno de la Corte, como les comenté. No se dio trámite a la recusación interpuesta por la Secretaría de Energía, violando el artículo 60 de la ley de amparo, lo que ella comentó, para que no estuvieran Pérez Dayán y Luis María Aguilar. La votación en la sala resultó en un empate 2-2, que el presidente resolvió indebidamente con un voto de calidad en contravención con la ley orgánica del Poder Judicial. En sesión pública, fuera del formato acostumbrado y con el fin de transparentar el debate, di lectura a mi voto particular sobre el tema. Contra lo que de mala fe se difunde en la prensa, debe aclararse que el amparo en revisión sobre la ley de la industria eléctrica no sentó un precedente obligatorio. Eso es lo que está diciendo, ¿no? De que ya con esto todo se quedó. No. En Fast Track de hoy no es buen precedente para la discusión que, conforme a derecho, debería dar la Corte sobre los temas de relevancia nacional. Entonces empieza a decir ella que fue una violación. 2 violaciones. Primero, que los que se debían excusar no se excusaron y que el voto de calidad es ilegal. O el presidente Obrador lee un análisis legal de Manuel Bartlett en donde dice específicamente en dónde violaron la ley los ministros de la Corte. Vamos a escucharlo. El ministro Lainez, integrante de la segunda sala, se excusó para conocer y votar en el proyecto propuesto por el ministro Pérez Dayán. ¿Por qué se excusó? Porque ya había estado él participando y se demostró que él tenía un conflicto de interés y se excusó, pero ya con esto reconoce que en los pasos previos ya había él incumplido con los procedimientos. Una vez que tocó a los ministros y ministras votar por el proyecto que concedía el amparo a las empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de la propuesta del ministro Pérez Dayán. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar y el presidente Pérez Dayán votaron en favor de la concesión del amparo a las empresas privadas. Entonces la votación terminó en un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto que ampara a las empresas. El ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida, según el licenciado Bartlett, y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra.
para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente, por lo que me preguntabas si se va. Para su conocimiento transcribo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Y es que en esta ley orgánica dice que no pueden haber empates. No pueden haber empates. Y tampoco puede haber voto de calidad. Que cuando sucede este escenario, como el que vimos, entonces tienen que o enviar un nuevo proyecto que haya mayoría o meter a un nuevo ministro. ¿Sabes qué tú? Poisek, que se recusó, no puedes entrar. Metemos a otro ministro de la sala y votamos. Y bueno, evidentemente, ya cuando hay un número impar, va a haber mayoría en sentido positivo o negativo. Eso es lo que está diciendo la ley orgánica del Poder Judicial. Solo que estos personajes, Pérez Dayán, agarró de una manera súper tramposa una otra ley, la ley de amparo, que sin embargo no rige finalmente los ministros. En fin, ahí es una cuestión en donde de todos modos vemos la actividad que no hemos visto de una ministra que, a pesar de que no tiene, por así decirlo, poder para cambiar la decisión de la Corte, solo tiene un voto de 11, aún así sí tiene el poder para exhibir a los ministros, sí tiene el poder para revelar las trácalas y las tranzas legales que están haciendo y que hacen siempre. Tiene el poder para transparentar, por ejemplo, cuánto es lo que realmente ganan los ministros, que no son 500,000 pesos, no, es cercano a los 700,000 pesos mensuales, con pruebas, por cierto. Y claro que tiene el poder, y lo más importante, para decirles en sus caras que son unos pillos y corruptos. Por cierto, ¿qué hizo el juez original, Juan Pablo Gómez Fierro? ¿Qué pasó con él? Lo premiaron. Ayer que se dio esta decisión, saca el siguiente mensaje. Hoy, después de 9 años, concluye una etapa de mi carrera judicial y particularmente de vida como juez de distrito. En ese juzgado en donde se frenó originalmente la ley de la industria eléctrica. Mañana inicio otra historia como magistrado de circuito. ¡Lo ascendieron! Muchas gracias a todas y a todos con quienes he tenido el privilegio de vivir esta gran experiencia. ¡Increíble! A Juan Pablo Gómez Fierro lo ascienden, lo premian. El día en donde se tumba ahora sí la ley eléctrica, cuando menos, ¿no? En la Corte, le dan un premio, un regalazo. Ya no es juez de distrito, ahora es en la instancia superior, donde hace más daño. Es que hizo extraordinario trabajo con Juan Pablo Gómez Fierro defendiendo, claro, a los extranjeros. Lo premian, es increíble. Esto es insólito. ¿No? Si quieren ver la pudrición del Poder Judicial, ahí está. Ahí está el premio. No lo corren, no lo meten a la cárcel, lo dan una mejor chamba con más power. Increíble, ¿verdad? Es insólito. Por eso ayer también dejan libre a Juan Collado, no se diga al tema de Genaro García Luna. No. Y bueno, otra más. Ayer el Tribunal Electoral multa con 62 millones de pesos a Morena. Ayer fue confirmada una multa totalmente ilegal, ilegítima. O sea, de una manera increíble. Bueno, Mario Delgado ayer lo escribe. La multa a Partido Morena, que avaló hoy el tribunal, es ridícula. La autoridad electoral quiere multar al partido por supuestos actos publicitarios de los que abiertamente se deslindaron quienes participaron en nuestros procesos internos. Esta es una decisión ilegal, de carácter político y lejana a los propios criterios que el tribunal ha establecido con anterioridad. Las instituciones electorales siguen siendo rehenes y títeres de Lorenzo Córdoba y también de Ciro Murayama. Incluso el propio Mario Delgado denunció que hace unos días, de una manera indebida, se reunió y hasta lo presentaron Felipe Lamata, el magistrado electoral, que al final tenía el proyecto para multar a Morena, con el Partido de Acción Nacional. Hago de conocimiento público que a solicitud del PAN, el jueves 25 de enero sostendremos una audiencia respectiva respecto al asunto SUBRAP, que es la multa de Morena. Pero bien le dice Sergio Gutiérrez Luna, magistrado, ¿desde cuándo se reciben audiencia partidos que no son parte en un asunto?
Le está haciendo el caldo gordo al PAN un asunto ajeno a ellos. Su actitud parcial no avena el proceso electoral. O sea, increíble. El juicio tiene que ver con la multa a Morena. El interesado, claro, es Morena como partido. No hay un tercero interesado porque que le pongan o no una multa a Morena no finalmente afecta en lo absoluto al PAN o al PRI o a otro partido. Y entonces se reúnen los panistas para hablar sobre el tema. Y después de esta reunión se confirma la multa. El propio Mario Delgado ha señalado lo siguiente, que están multando a Morena con unas pruebas, por ejemplo. Dice que desde la unidad de fiscalización se encontraron varias irregularidades. La principal, que el INE no tomó en cuenta ni los deslindes por parte de Morena, ni las observaciones de las evidencias en donde se detectaron cosas que nunca pudieron comprobar. Considerando que había beneficios para los aspirantes de cosas tan sencillas como una bandera verde, una playera con la palabra sonríe, entre otras cosas. O sea que la gente, por ejemplo, iba a los mítines de las corcholatas. Pues llevaban, no sé, se vestían tal vez de alguno, llevaban cosas, ¿no? Ni mantas, ni pancartas. Bueno, pues todo esto lo contabilizó de una manera indebida el INE, como si fuera gasto indebido de precampaña, cuando en realidad no fue. Es que ellos llevaban su propia propaganda. Vamos a suponer, venden siempre los amblitos cuando hay mítines de Morena. Los venden, la gente los compra. Bueno, pues esto, a pesar que la gente compró sus amblitos, compró su propaganda de Morena, porque es que increíble, Morena, generalmente uno regala propaganda, la de Morena, como la de Trump, se vende. Bueno, pues de todos modos se la contabilizan a las corcholatas. Lo peor es que esto del Tribunal Electoral es tan peor. En diciembre, vean con quién se reunieron. Con Xóchitl Gálvez y con la Kenia López Rabadán. Estos tres magistrados que tumbaron a Reyes Rodríguez Mondragón se reúnen con la Xóchitl Gálvez. ¿Cuándo se reunieron con Claudio Sheinbaum? Nunca. Y se han reunido con, hasta donde yo sé, o con Álvarez Maínez, o en un momento con Samuel García tampoco. ¿Qué se han reunidos? Los magistrados electorales con la candidata panista a la presidencia. Y después, ¿cómo rayos los panistas se reúnen después con magistrados para, decidir y acordar multar a Morena? Multan a Morena con 68 millones de pesos y también multan al PRIAN. Y porque igual, no sé si se acuerdan, el PRIAN hizo un proceso interno, el PAN, PRI, PRD, donde simularon elegir a Xóchitl Gálvez. Pero hicieron debates y toda la cosa. También hubo multas. ¿Saben cuánto multaron? Con 9 millones de pesos. Al PRI 9 millones, a Morena 68 millones. O sea, también dices, no puede ser. Ya no puede ser este enorme cinismo. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.